Bendito y alabado sea el Señor, porque nuestro Padre Dios siempre nos da oportunidades hermosas. Y hoy es una oportunidad linda. Dijo Facundo Cabral, que Dios lo bendiga, que lo tenga en su reino. Decía, hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los días son una oportunidad que el Señor nos da. Es un nuevo día para empezar de nuevo. ¿Qué crees de eso? Que es una verdad, es la oportunidad que el Señor nos está brindando para acercarnos a Él, definitivamente. Claro que sí. Mi nombre y mi esposa Mónica Irene Ospina, el mío Rafael Aníbal Cortés. Nosotros somos psicólogos misioneros franciscanos. Pertenecemos a una comunidad religiosa que llaman los religiosos terciarios capuchinos y ellos nos acogen como comunidad también. Nosotros somos fundadores de una comunidad linda que se llama Shekinah de la Misericordia. Y Shekinah porque Shekinah significa presencia de Dios. Bueno, mi amor, vamos a empezar en todo este momento invocando la Santísima Trinidad y recuerda que tú eres el Hijo muy amado, la hija muy amada de nuestro Padre Dios y que nada ni nadie te va a poder separar del amor de Dios. Esa es nuestra verdad posicional en nuestra comunidad. Entonces, afiancemos esa verdad con la oración y con la lectura de la palabra. Empezamos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das, porque sí que es una oportunidad para nacer de nuevo, una oportunidad para empezar de nuevo también, una oportunidad para crecer en tu amor, conocerte a ti como Padre, reconocernos nosotros como tus hijos, no cualquiera, sino muy amados. Pero para ello necesitamos cada vez más nutrirnos de tu verdad, de tu palabra, de tu mensaje, porque tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo, e incluso conociendo tu palabra, ella nos hará libres. Y de igual manera, si escuchamos tu palabra, si somos oidores de tu palabra, la fe se nos va a incrementar. Y eso necesitamos hacer, crecer más en tu amor, crecer más en la fe hacia ti, empezar cada vez más a reconocer que no hacemos parte de este mundo, sino que somos parte del reino de los cielos. Que este mundo es pasajero, porque sé que nuestro Señor Jesucristo nos está preparando una nueva morada en tu reino, Padre. Por eso te, te pido con humildad y te pido desde la profunda de mi corazón, con una necesidad ardiente, que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones, porque es una necesidad fuerte. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos oriente, que Él nos lleve a esas verdades maravillosas del reino de los cielos al cual pertenecemos, que nos convenzamos de ello, que nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan, de igual manera también ellos tengan en consideración esa gran verdad, que ellos tengan en consideración esas dificultades que tienen, se las presenten a tu presencia, majestad, y que ellos vean la gloria tuya, Espíritu Santo, que tú te glorifiques en ellos, te glorifiques en sus dificultades, en sus problemas, que podamos contemplar tu gloria para que a través de esa presencia tuya nosotros podamos dimensionar lo que es esa verdad hermosa del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué implica vivir el reino de los cielos? ¿Qué es eso del reino de los cielos? ¿Qué es eso de saber que somos esos hijos amados? ¿Cómo es empezar a vivir esa realidad hermosa? No estar en este mundo que simplemente nos trae angustia, preocupación, desespero. Por eso invoco tu santa presencia con el permiso de nuestro Padre Dios, para que con tu fuego abrasador, con tu sabiduría infinita, Espíritu Santo, tú hagas morada en nuestro cuerpo. Y dile así, mi hermano, ven Espíritu Santo de amor, yo te invito para que tú hagas parte de mi vida y mi corazón, mi cuerpo es tu templo. Indigno lo es, pero sé que tú lo limpiarás, lo purificarás. Ayúdame a morir a las tendencias pecaminosas y haz que con tu presencia en mi vida yo dé testimonio de tu amor y que las personas que están a mi alrededor al ver mi testimonio también se convenzan que hacen parte del reino de los cielos
y no sigan ellos batallando con las cosas del mundo. Ven, Espíritu Santo de amor, y lléname de tus dones hermosos, regálame esas preciosas manifestaciones tuyas, dame de tus regalos preciosos, Espíritu Santo, que hoy yo pueda experimentar tu amor, tu misericordia y tu bondad. Ven, Espíritu Santo, en este momento y haz que esta palabra que se va a decir, se va a proclamar, sea una palabra que tenga ese fuego tuyo, que tenga esa verdad infinita, que nos sintamos realmente como esos verdaderos hijos tuyos, Espíritu Santo de amor, y que empecemos a comprender esas verdades maravillosas de qué es el reino de los cielos y qué implica ser ese hijo muy amado de nuestro Padre Dios. Glorifícate, Espíritu Santo. Ven, majestad, y habla que tu siervo escucha. Te lo suplico por los méritos de la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, por esa pasión que Él dio para que nosotros nos salváramos y que Él dijo que tenía que irse para que tú vinieras. Y yo lo creo. Ven, Espíritu Santo, en este momento y ven y habla que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Qué hermoso cuando uno es llamado y cuando al estudiar la palabra, al leer la palabra, al buscar esa dirección del Espíritu Santo, uno empieza a entenderlo. Y yo sé que no es sencillo cuando tú empiezas, porque pues realmente no has tenido nunca un momento de intimidad, no has tenido un momento de realmente sumergirte en la presencia de Dios. Realmente no es nada sencillo. O sea, cuando uno empieza, sí, yo me acuerdo cuando empecé este caminar, eh, pues uno empieza a estudiar la palabra y la verdad uno no entiende nada, no entiende absolutamente nada. O sea, uno dice, pero qué es lo raro que la gente dice que entiende la palabra. Gracias a Dios, el que uno persevere, el que uno se mantenga, el que uno siga sin detenerse, o sea, ay no, esto no, ay no, yo no entiendo, qué aburrimiento. Si uno no se detiene, sino que sigue perseverando, perseverando, la realidad es que llega un momento en que se abre como una ventana donde tú, o sea, haz de cuenta como que tú estuvieses en un cuarto en la oscuridad, ¿sí? Porque no sabes nada, estás buscando una ventana y resulta que la encuentras y como que se abre esa ventana y entonces entra la luz del día y entonces tú como que, ¡ay, qué emoción! Como que qué rico, como que yo no sé si te ha pasado que de pronto estás en un cuarto oscuro en tu casa o en alguna parte. Y entonces cuando amanece y abres la ventana, la cortina o lo que sea, como que oh, se llena uno de vida, como que se llena, se ilumina uno, o sea, como que es particular, o sea, se llena uno como de energía, como de vitalidad. Y la verdad es que cuando uno empieza, se siente uno como en ese cuarto oscuro, como que, ay, no, ¿qué querrá decir? Ay, no, pero es que sí, o sea, sí, claro, eso es normal, que un árbol sembrado a la orilla del río, pues entonces, pues es lógico que tiene buena agua, o sea, uno al principio uno empieza en esa postura de ver las cosas tal cual están escritas ahí en la palabra de Dios. Y uno dice, ¿qué será lo que el Señor me quiere decir?
¿Qué es lo que Mónica le mantiene diciendo? Que el Señor te habla para tus problemas. Pero la realidad fue que en ese momento en que se abrió la ventana fue cuando empecé yo a entender muchas otras cosas, empecé a entender en el espíritu qué era lo que el Señor quería que yo trabajara, que quería que yo aprendiera, que yo cambiara, modificara. Pero eso fue en esa constancia, en ese luchar, en ese todos los días estar ahí. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que tú te estás enamorando de una persona. O sea, tú escoges a una persona o una persona viene a ti y empieza, o sea, como a conquistarte, a coquetearte. Tú de inicio, de entrada, si te está coqueteando, tú de entrada, oh, sí, ya te estoy enamorada de ti. Y ya pasa todo lo que tenga que pasar. Yo sé que a veces suceden cosas, pero esas no son las normales, no son las correctas. Pero la verdad es que cuando tú te enamoras del Señor, es porque viene un proceso, viene un constante estar ahí, un constante compartir con Él, un constante querer entenderlo, querer hablarle de tus cosas, ¿sí? Por eso muchas veces tú oras todos los santos días o rezas todos los santos días. De pronto las oraciones que nosotros acostumbramos, que son tradicionales, y a veces no sientes eso. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú estés rezando todos los días, algo que todos los días dices, que todos los días, o sea, sin que tú te des cuenta, se vuelve un mecanicismo, o sea, estás mecánicamente diciendo las cosas, pero la mayoría de las veces tu corazón y tu cabeza están en otro asunto. O sea, tú simplemente estás repitiendo y repitiendo porque mecánicamente lo haces. Haz de cuenta que tú cuando vas a manejar, a conducir un carro, entonces tú te montas en el carro, tú ya sabes que tienes que ajustar el espejo, que tienes que ajustar la silla, el cinturón de seguridad, tú sabes que tienes que, ya si es un carro estándar o lo que sea, pues simplemente lo arrancas y ya sabes cómo es el freno, el acelerador o el cambio, dependiendo de lo que estés conduciendo, pero tú no te vas a pensar, ay, sí, ahora tengo que acelerar, ay, sí, ahora tengo que meter el freno, ay, sí, no tienes que hacer eso, sino que mecánicamente ya lo haces, ¿sí? Así estás haciendo muchas veces las oraciones. Entonces lo haces mecánicamente, tú ya sabes que vas haciendo y vas moviendo tus labios o a veces ni los mueves de tal manera que te quedas con tus ojos cerrados, de tal manera que hasta te duermes. No, eso no es estar orando al Padre. Por eso a veces no sientes nada, por eso a veces la oración tuya está estancada, está ahí como, sí, hiciste cosas, ¿no? Pero no significó mayor cosa. ¿Por qué razón? Precisamente por eso, porque simplemente estás haciendo las cosas de manera mecánica, ¿sí? Y ahí no, así no son las situaciones. La idea es que con el Padre, que es el Padre, realmente puedas entrar a su presencia. Cuando tú ores algo, hazlo a conciencia, porque yo sé que es tener una oración tradicional, pero tener esa experiencia sobrenatural de poder percibir aquellas cosas que tú estás orando, percibirlas, verlas en el espíritu y darte cuenta de cosas que pueden ser, deben cambiar o las cosas que el Señor te quiera revelar, pero tienes que hacerlo de verdad con el corazón y con la mente centrada en lo que es, porque así es lo que el Señor dice, o sea, que nosotros no hagamos esas vanas repeticiones y esas vanas repeticiones implica precisamente ese bla, 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 y ya, eso es todo. No. O sea, el Señor quiere que tú hagas cosas que de verdad sean significativas. Entonces, cuando tú logras conectarte en tu corazón, en tu mente y aún hasta en tu cuerpo, ¿cierto? Porque si requieres, o sea, el Señor
te pide que tengas esa diferencia. O sea, si tú vas a, por ejemplo, si tú vas a visitar a alguien que tú vas a visitarlo y de una vez te recuestas y hasta te quedas hasta dormido, así estás haciendo en la presencia de Dios, porque es eso. El Señor te está esperando para que tú vayas a hablar. Pero resulta que si tú llegas y entonces, ay, no, entonces empiezas a hablar y te acomodas, te quedas dormido definitivamente. O sea, eh, eh, no quedas, no haces ese respeto por esa autoridad tan grande que es nuestro Padre. Entonces, el Señor necesita para que nosotros conozcamos su verdad, para que nosotros de verdad entramos a su presencia y lo sintamos y lo experimentemos y el Señor nos revele cosas grandes y poderosas, necesita que de verdad nosotros nos sumerjamos la mente, en el corazón, en nuestra actitud, que de verdad estemos conectados con las cosas que estemos hablando al Padre, que de verdad podamos cerrar, si es que cierra los ojos, si cierra los ojos, de verdad poder como que cerraste aquí esta puerta, pero entraste en otro mundo totalmente diferente, un mundo que es como ese pedacito de cielo que el Señor te quiere mostrar para revelarte cosas maravillosas. Y así es verdad. O sea, tú solamente puedes decir, Abba Padre, cuando realmente el Espíritu de Dios, que fue lo que nos prometió nuestro Señor Jesús cuando Él iba a subir al cielo, realmente nos prometió que el Espíritu de Dios vendría a nosotros. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, es complicado que nosotros le digamos a Dios, Abba Padre, o papá mío, papá celestial, Padre eterno. No lo llamaríamos así y no lo sentiríamos nuestro Padre, porque muchas veces lo hacemos como una frase de cajón, una expresión de cajón, oh sí, Padre mío, pero Padre mío, ni siquiera lo siento, ni siquiera lo experimento, solamente la costumbre, así como en algún momento la costumbre fue Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y entonces, y sale y voltea la espalda y dice, ay, ¿por qué me lo tenía que haber encontrado? Eso no es Dios te bendiga, ¿sí? O sea, tú si estás diciendo algo es porque lo experimentas, porque lo sientes, porque lo vives, porque lo deseas, porque eso te hace vibrar, eso te da energía, eso te da dinamismo, eso te da fuerza. Pero, y si tú no tienes eso, es difícil en tu corazón realmente experimentarlo. Entonces es importantísimo que si tú quieres que el Señor te revele, realmente tenga tiempos de verdad con el Padre, tiempos donde quieras escuchar la presencia de Dios, de verdad, que quieras entender lo que Dios te está diciendo y no tengas temor de tomar la palabra de Dios, porque precisamente es la palabra de Él, para que podamos en su momento entenderla. ¿Por qué? Porque de tanto permanecer en Él, permanecer. Así es como nosotros nos podemos enamorar del Padre. Difícil enamorarse del Padre si ni siquiera lees su palabra, si ni siquiera lo entiendes, tú no sabes cuál es el lenguaje y te aseguro que el Señor es tan hermoso que utiliza muchos simbolismos, mucha forma como tú generalmente te movilizas. ¿Por qué? Porque definitivamente el Señor te conoce, entonces el Señor va a utilizar símbolos que son que tú entiendas, ¿sí? No me va a hablar de cosas extrañas, o sea, terminologías que no conozca. No, el Señor es sencillo, nosotros somos quienes lo complicamos. Nosotros somos los que tenemos unas palabras filosóficas así todas extrañas, todas grandotas que a veces ni entendemos qué se está diciendo. Yo lo sé porque yo también a veces digo, oye, ¿qué se está hablando acá? Y somos los humanos, porque si tú lees la palabra de Dios no tiene nada extraño, no tiene una palabra extraña, y si no, esa palabra está dentro de un contexto que tú entiendes las cosas. Entonces, el Padre nos quiere hablar a nosotros de manera personal, pero si nosotros realmente queremos permanecer en Él. No, ay, no, hoy voy a hacer la oración. Bueno, y hasta dentro de 8 días volveré a hacer oración y voy a volver a estudiar la palabra. Eso no te sirve. Quieres revelación, tienes que estar todos los días ahí, todos los días ahí. O cuando tú vas a estudiar de vez en cuando y entonces, ¿cierto que entiendes todo para estudiar de vez en cuando? No,
para entender temas específicos todos los días, tú tienes que estar allí haciendo trabajos, ejercicios, leyendo, estudiando, repasando, etcétera. ¿Para qué? Para poder entender un tema. Pues así mismo es el Señor. Imagínense cómo es de complicado el Padre, que eso que nosotros hacemos para entender algo y aprenderlo, es lo mismo que aplica con nosotros. Si yo permanezco en Él, si yo quiero conocerlo a Él, si yo quiero realmente entender lo que Él me dice, yo tengo que estar todos los días en su presencia para que Él me revele quién es mi Padre. ¿Qué son las oraciones tradicionales? Y ¿vale la pena entonces hacer un rosario o no vale la pena hacer un rosario? ¿Vale la pena hacer un credo, por ejemplo? ¿O vale la pena decir el Padre Nuestro, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, si son oraciones tradicionales? Dijo nuestro Señor Jesucristo, yo no vine aquí a abolir la ley, sino vine a hacer la vida. Y es que realmente esas oraciones son inspiradas y fueron inspiradas por el Espíritu Santo, muchas oraciones. Por ejemplo, el Magnífica, cuando mi Madre María hace esa exaltación a mi Padre Dios, es extraordinaria. Cuando de igual manera se repite la frase constantemente, o esa oración tan linda, o esa exaltación que hace la prima Isabel a nuestra Madre María, y se repite en el Dios te salve María. Entonces, es realmente allí cuando se hace el rosario, ¿no es cierto? El Dios te salve María, que lo repite pues el arcángel Gabriel. Es decirlas así como decir Mónica, bla, 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 bla. Quiero leerles algo que me parece extraordinario. Sí, a propósito, les recomiendo este libro. Está allí en Amazon. Lo encuentran, o si no, yo te mando el PDF, me puedes escribir si quieres. Y ahí al número de WhatsApp y te mando el PDF del rosario que nosotros hacemos y es maravilloso. Dice, mira el Señor Jesucristo lo que dice a una mística italiana que llama María Valtorta. Bienaventurados los labios y los pueblos en los que se pronuncie Dios te salve María. Dice nuestro Señor Jesucristo, si supieseis decir con verdadero espíritu estas palabras. A mí eso me llama tanto la atención. Si supieseis decir con verdadero espíritu, cuando tú haces vanas repeticiones, bla, 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 como dijo Mónica, ¿sí? Es vana repetición. Pero ¿qué dice el Señor? Si supieseis decir con verdadero espíritu estas palabras. O sea que si dice con verdadero espíritu, quiere decir que hay un verdadero, ¿qué es lo contrario? Un falso. Un falso espíritu. Si decimos con verdadero espíritu estas palabras, tan solo estas palabras, seríais más buenos, más puros, más caritativos, porque entonces los ojos de vuestro espíritu estarían fijos en María y su santidad os entraría en el corazón a través de esa contemplación. Si lo supieseis decir, nunca estaríais desolados, porque ella es la fuente de la gracia y la misericordia. Las puertas de la misericordia divina se abren ya no solo con el impulso de la mano de mi madre, sino hasta con una simple mirada. Ahora yo me pongo a pensar, si mi Jesús dice esto del Ave María, Dios te salve María, si se dijese con verdadero espíritu. ¿Te imaginas tú si dijeras, más a lo nuestro, si dijeras con verdadero espíritu, Padre nuestro que estás en el cielo? Si dijeras con verdadero espíritu, yo creo, y haces el credo, pero lo haces con verdadero espíritu. Como convicción, como lo hizo Pablo. Claro, automáticamente esas oraciones tradicionales van a hacerse vida, porque entonces lo único que haces es repetir, pero sin sentido. Repetir sin vida, con falso espíritu. En verdadero espíritu, tú al sumergirte vas a empezar a ver la gloria de Dios de una manera extraordinaria. Te recomiendo que veas un video que se llama El poder del credo, de un testimonio que tenemos aquí en nuestra comunidad, haciendo la coronilla de la misericordia un viernes a las 3 de la madrugada, que a propósito de igual manera también te invito, si deseas acompañarnos en nuestra comunidad para ver cómo se hace realmente una oración hermosa al Espíritu Santo desde el corazón a la 1 de la mañana.
¿sí? A las 3 de la mañana, ver cómo se hace una coronilla meditada, orante, o sea, una coronilla maravillosa, Vivenciado. ¿sí? Vivenciada, cómo se hace un Santo Rosario vivenciado, ven a las 4 de la mañana y lo escuchas, ¿sí? Y si quieres acompañar a nuestra comunidad, allí estamos invitándote para orar en espíritu y en verdad. Le dijo mi Jesús a la samaritana, porque la samaritana quería, vamos a hacer las oraciones, vamos allí al pozo de Jacob, donde los antepasados han siempre rezado y han hecho oraciones. Y el Señor dijo, llegará el día en que orarán en espíritu y en verdad. Y ese día tal vez es hoy. Ese día es ahora, cuando realmente tú dices, Espíritu Santo, yo te quiero conocer, coloca una palabra nueva en mi boca, coloca un cántico nuevo en mi boca. Anhelo realmente tener esa palabra en mi vida, pero solamente cuando tú estás en mi vida. Fíjate que cuando el Señor Jesucristo nos enseña algo tan hermoso que dice que realmente yo le voy a revelar a mi Padre y mi Padre te revelará a ti, porque no a cualquiera le revela el hecho mismo que somos hijos amados de Dios, no se lo revela a cualquiera. Tal vez es que hemos estado, créanme, nosotros hemos hecho retiros espirituales el fin de semana hablando de que somos hijos amados de mi Padre Dios, y la gente queda toda como estupefacta, así sorprendida, maravillada, queda, ¡ay, qué hermoso! Y gritan, y nosotros le decimos a gritar, eres el hijo muy amado. Volvemos a los 15 días y ya se les olvidó, porque otra vez vuelve el mundo a absorberlos, como si estuviésemos metidos en el fango, salimos del fango, vemos otras cosas lindas Y Juan, y otra vez vuelve la mula al trigo y se nos olvida, realmente se nos olvida. Hemos estado en varios años en varias comunidades y se vuelve lo mismo y repetimos, tal vez les preguntan, bueno, dígame, ¿quiénes son ustedes? Una criatura de Dios, un ser de luz, un hijo de Dios, o el nombre. sí o no, yo soy Rafael, yo soy un ser humano, y se nos olvida que somos esos hijos amados de mi Padre Dios. Hay que, dice Mónica, hay que nutrirlo constantemente, hay que alimentarlo constantemente, porque si tú no lo haces vida constantemente, se pierde. Nosotros decimos, cuando tenemos la oportunidad de hablar con las personas, por favor, levántate temprano, tírate al piso, dile yo, Espíritu Santo, no te conozco, quiero conocerte, y que se haga vida en mí, que soy ese hijo muy amado de mi Padre Dios, y que nada ni nadie me va a poder separar de su amor, y que no te conozco, y que haz vida eso en mí. Si tú lo haces constantemente, mira, vas a empezar a orar de una manera tan linda. Y cuando hagas un Santo Rosario, lo vas a hacer con tanto amor que ya no lo vas a hacer a la carrera, cotorreadito, sino lo vas a hacer despacio. No estamos hablando de que tengas que dejar de hacer tus oraciones. Solamente hagas vida. Empieza, Siéntelas, experimentalas. empieza a darles vida, porque el Señor esto no se lo va a poner a los sabios entendidos, sino se lo va a colocar a las personas que sean en esa sed y esa hambre de querer buscar el reino de los cielos. Y está aquí el reino de los cielos en nuestro corazón, si lo queremos realmente experimentar. Espíritu Santo, ven y que mi cuerpo sea tu templo, o sea, que ese corazón mío que está lleno de tanta miedo, de tanto temor, de tanta angustia, que realmente se haga vida en mí, tu presencia en mi corazón. Y que al hacerse vida en mí, yo empiece realmente a ser un instrumento para que tú coloques palabras en mi boca, porque yo solamente soy una caña en el desierto, dijo Una voz en el desierto. una voz en el desierto. Eso lo dijo San Juan Bautista, ¿sí? Soy una voz en el desierto, una voz, pero la palabra es Él. Espíritu Santo, coloca una palabra nueva en mi boca, colócame un cántico nuevo. Bueno, yo no tengo don de cantar en lenguas. Pídele un don de lenguas. ¿Tú le habías pedido eso? ¿Cantar en lenguas? Porque tal vez sabes orar en lenguas, o tal vez dudas de la oración en lenguas. Pero pídele, dile, Espíritu Santo, yo quiero incluso cantar en lenguas. ¿Por qué no me regalas el don de cantar en lenguas? O sea, pídele a Él que Él te coloque una palabra nueva en tu boca, que Él te haga sentir en tu corazón un fuego abrasador en tu interior, que experimentes que tú eres ese hijo amado, que de tu boca ya no va a salir grosería, porque es más fácil decir cosas del mundo, orarle a las cosas del mundo, hablar cosas del mundo, que no hablar las cosas del reino. Y nos causa dificultad porque no estamos dentro de las cosas del reino. En la medida que tú participes más, no tanto en las actividades de la iglesia, puedes estar metido en las cosas de la iglesia constantemente. Estoy diciendo que no lo dejes de hacer. Tienes que hacerlo porque hace parte también de nuestras obligaciones como socios amados de Dios. Pero sobre todo
es que tú tengas una relación personal con el Espíritu Santo y Él te diga, déjame hablar y utilizar tu boca para que yo pueda proferir palabra de salvación para otras personas. Aprende a ser un instrumento y deja que yo utilice tu boca, tu entendimiento, tus dificultades incluso, los problemas que tú tenías, tu historia de vida, para que yo pueda llevarle a otras personas que necesitan, a esos hijos de Dios amados, que necesitan conocer la palabra para ser libres. Entonces uno se abandona en la presencia del Espíritu Santo y Él coloca una palabra, la va colocando. Pero realmente sí hay que conocer la verdad. En la medida que tú vas conociendo la palabra se va haciendo vida en ti de una manera tan extraordinaria y se va metiendo en ti, se va metiendo y se va metiendo. Es como cuando tú, por ejemplo, a mí me gustan unos cuentos desde pequeñito, cuando yo salía del colegio, me iba a la biblioteca municipal de mi pueblito y yo iba no a leer a los grandes filósofos ni entendidos, sino a leer historias. Y tenía los cuenticos de Tintín y me lo leía, ¿sí? Y me encantaban esas historias y las leía. Era muy bonito. Y es curioso, pero si tú te pones a leer algo, te vas a convencer de eso que lees constantemente. El papá de Mónica le gustaban mucho las historias de los, ¿cómo es que le dicen? Las historias del oeste. Sí, le gustaban las historias del oeste. Se fascinaba con las historias del oeste. En la época de mi papá, de igual manera, eso era como muy costumbre, que se compraran no sé cómo es el nombre que es. Las revistas, esas revistas de historia. Si tú te pones a leerlas y a leerlas, te vas a convencer que tal vez eso existió y que eso fue así, que habían esos asesinos y esos que disparaban y todas las cosas, pero si tú lo lees constantemente, porque te haces parte. Ahora que ponte a pensar si tú lees, por ejemplo, la vida de los santos y empiezas a leer cada vez más y te vas profundizando y eso te lleva a leer la vida, por ejemplo, de las personas en la historia bíblica y a sumergirte. Eso es extraordinario. Ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, pues utilízala para bien, en vez de poderte mirar cosas bobas de que no sirven para nada. Estudia con la inteligencia artificial sobre la Biblia. Me deleito. Realmente, créanme, he aprendido una cantidad de cosas espectaculares. Espectaculares he aprendido. Todo lo que fue la época a mí me encanta la historia. Y la historia bíblica me apasiona la historia bíblica. Y uno empieza a conocer una cantidad de cosas, que Alcajerjes, que fue la época del templo cuando lo destruyeron, que cómo fue que lo volvieron a restaurar, que qué reyes estaban allí. Y he descubierto unas cosas impresionantes y al Señor bien me lo dice, que esas cosas se las vas a dar a entender a ti. Hay cosas que están ocultas, pero si tú tienes un corazón dispuesto, te lo va a hacer entender y va a arder en tu corazón ese deseo de querer conocer y conocer, pero una cantidad de cosas lindas, porque a veces queremos conocer más las cosas del mundo que no las cosas del reino. Entonces, que tu corazón esté dispuesto hoy a que el Espíritu Santo haga morada en ti y a través de esa morada que es tu cuerpo, que se haga morada en ti, empiece la verdad a manifestarse. Que sientas ese celo, sientas ese deseo, sientas ese fuego por querer conocer las cosas del reino y no te quedes tratando de conocer las cosas del mundo. Bueno, bendito sea mi Dios. Entonces ya bien te dije, te recomiendo este librito, lo encuentras en Amazon, ¿sí? O si no, con todo gusto te lo hago llegar en PDF si tú lo quieres, con todo cariño. Y acompáñanos en nuestras redes sociales, ahí en mi número de WhatsApp. Me escribe Rafa, yo quiero acompañarte a la comunidad, dime cómo se hace y con todo cariño te indicamos. Si no, en YouTube, tú ves allí que están en vivo constantemente y allí fácilmente ya pueden decirte cómo ingresar. Un abrazo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te conceda la paz. La paz, que solamente viene del Señor, no del hombre. El hombre no trae la paz. Amén. Eso no le creas a los que dicen, yo soy el gestor de paz. No, el gestor de paz se llama Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, chao. Dios te bendiga. Hoy renace el corazón, hoy despierta mi canción. El Espíritu sopló en mí y ya no vuelvo a morir. Fuego de Dios, quédate aquí. Arde en mi pecho.
con heridas y temor, pero Cristo me encontró cuando el mundo me soltó, y su voz me levantó. Todo miedo se quebró, hoy mi alma vuelve a arder, porque nací para vencer. Fuego de Dios, quédate aquí. Arde en mi pecho, vive en mí. Soy hijo amado del Señor, restaurado por tu amor. Fuego de Dios, sopla otra vez. Levanta mi alma y mis pies. Bendecido camino, porque en tus manos vivo y voy. Ya no vivo en oscuridad, Cristo me dio libertad. Si tropiezo seguiré, porque nunca soltaré. Hoy camino junto a Dios, con su fuego y con su voz, y el Espíritu en mi ser me ha enseñado a renacer. No vuelvo atrás, tu fuego vive en mí. No vuelvo atrás, tu mano sigue aquí. No vuelvo atrás, soy libre al caminar. Soy hijo amado, nací para ganar. Fuego de Dios, quédate aquí. Arde en mi pecho, vive en mí. Soy hijo amado del Señor, restaurado por tu amor. Fuego de Dios, sopla otra vez. Levanta mi alma y mis pies. Bendecido camino hoy, porque en tus manos vivo y voy. Dios me